En muchos lugares del mundo, ser madre es uno de los mayores riesgos para la salud. El embarazo protegido, con garantías sanitarias en los países con más recursos, le cuesta la vida cada año a 500.000 de mujeres y casi 5 millones de niños y niñas recién nacidos en regiones rurales aisladas en vías de desarrollo. Alta Verapaz y San Marcos son departamentos de Guatemala que cuentan con gran cantidad de comunidades rurales de difícil acceso a los servicios de salud. Estas carencias en la atención sanitaria tratan de paliarse con brigadas de salud itinerantes que visitan estas comunidades y realizan periódicamente controles a la población. Sin embargo, la mortalidad materna y neonatal sigue siendo un problema de primera importancia. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de equipos para detectar a tiempo las complicaciones del embarazo, que acaban derivando en partos de riesgo que son atendidos en las propias zonas rurales sin medios adecuados. Se trata de problemas obstétricos e infecciones que pueden detectarse oportunamente en la embarazada y actuar para prevenir complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido, a través de controles prenatales esenciales en cualquier zona urbana, como la ecografía y los análisis de sangre y orina. Sin embargo, ¿cómo realizar una ecografía en lugares a los que no llega la energía eléctrica? ¿Cómo realizar análisis de orina y sangre cuando se necesita cadena de frío para la conservación de las mismas para mantener la calidad de las muestras? Con este panorama, Tula Salud, ONG de Guatemala, dedicada a la mejora de los servicios de salud de la población más postergada, y la Fundación EAS, ONG española que fortalece la atención de salud en zonas aisladas mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el aporte financiero de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Universidad Politécnica de Madrid, deciden darle vida al proyecto Embarazo Saludable, que es un esfuerzo para lograr llegar a estos lugares aislados con herramientas de control prenatal especialmente diseñadas para su uso en zonas rurales. Las brigadas de salud que visitan estas comunidades son equipados con una innovadora solución para luchar contra la mortalidad materna de estas zonas, similar a la atención de salud recibida en entornos urbanos con mayor acceso a los servicios de salud. Tras una pequeña experiencia piloto de gran éxito en 2014, el proyecto Embarazo Saludable está ofreciéndole controles prenatales de calidad a 10.000 mujeres de comunidades rurales con poco acceso a los servicios de salud de Alta Verapaz y San Marcos, apoyando así al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, junto con las áreas de salud de estos dos departamentos, quienes proporcionan enfermeros y enfermeras que visitan esas comunidades y realizan jornadas ecográficas llegando hasta la misma localidad, gracias a las herramientas tecnológicas que son trasladadas dentro de una práctica mochila. Esto para realizar pruebas de calidad a las mujeres, para fortalecer una iniciativa que lucha de manera innovadora y sostenible contra una de las mayores brechas de salud mundiales. Desde sus inicios, en 2014, Embarazo Saludable ha atendido a más de 5.000 mujeres embarazadas de comunidades rurales de Alta Verapaz y San Marcos, además de formar y equipar con ecógrafos portátiles a 23 brigadas de salud. El despliegue de estos controles prenatales está permitiendo diagnosticar a tiempo complicaciones para la salud materna y neonatal, detectando oportunamente partos de riesgo para que se realicen en hospitales o centros de salud con recursos humanos y materiales que garanticen el bienestar de las mujeres y los niños. Los primeros resultados del proyecto Embarazo Saludable, que busca implantarse institucionalmente, señalan una importante tendencia a la reducción de la mortalidad materna y neonatal de estas zonas de Guatemala, mostrando en poco tiempo un impacto trascendental en salud. Embarazo Saludable continúa su apuesta innovadora y sostenible por una maternidad libre de riesgos para las mujeres de las áreas rurales vulnerables, manejando su compromiso por hacer de la salud un derecho universal.